lector, porque el ejemplo de gran lector está aquí. Empiezo por decir un lugar absolutamente común. La vida no deja de sorprenderme, porque yo no conocí al Bebe Bonomini, como lo llamaban. No lo conocí, pero oí hablar de él con mucha frecuencia a un grupo de gente amiga. Y Mangel hizo referencia a la voz de Bonomini. Y realmente su fama venía precedida por su voz y por su apostura. En La Nación, todos los hombres que se daban así aires de conquistador sabían que estaban absolutamente derrotados por la figura de Bonomini. Y yo creo que alguna vez lo entreví, pero no tuve relación con él. Y sí, pero muchos años después, ella había muerto, todavía estaban en La Nación las enamoradas de Bonomini. Era absolutamente increíble porque recuerdo una compañera muy querida de trabajo y que evocaba a Bonomini con una especie de mezcla, ¿qué podría decir? Sí, de Errol Flynn y Kafka, pero un Kafka, digamos, buen mozo y con una vida más dichosa, Pero admiraba mucho esta compañera a Bonomini, pero al mismo tiempo que lo admiraba como escritor, hay que reconocer que lo admiraba más como Errol Flynn. Yo lo conocí por las voces de otros, y en ese sentido, salvando las siderales distancias respecto a mí como relator, pero esto se parece un poco a los papeles de Asper, ¿no? Porque, bueno, yo no lo conocí, pero de algún modo seguí a Becci en la publicación de este libro, de todas las peripecias que hubo detrás de la publicación de este libro, y en ese sentido me sentía como esos personajes de Henry James, ¿no? Que van detrás de las huellas que ha dejado un gran escritor. Con respecto a la obra, realmente Los novicios de Lerna es un cuento que a uno lo devora. Lo devora porque uno queda deslumbrado por la descripción geométrica del espacio y de los personajes. Y detrás de ese orden, pero que es un orden realmente casi matemático, se habla de salas que son poliedros y puertas y personas que son iguales las unas a las otras. En ese mundo de algún modo de espejos. Sin embargo, como señaló Mangel, están los espejos, está el orden geométrico, pero hay algo que va más allá de lo que escribió Borges o de lo que escribió Pioi. Es otro mundo que tiene que ver con una fusión de la metafísica, perdonen la palabra, y también de la ética. Es decir, que hay un orden en ese mundo que es el orden del relato, pero que está basado en otro orden, que es el orden
específico de ese lugar donde transcurre la acción, donde están los novicios de Lerna. Y hay al mismo tiempo un suspenso, que uno no, es un poco, hay algo de la trama de Los 10 indiecitos, en donde van cayendo uno por uno todos los personajes y uno está aterrado de que, claro, le pase eso al narrador, porque bueno, allí se acaba el cuento. Y como el cuento es una delicia, bueno, uno le espera larga vida. Sabe que en algún momento este hombre va a morirse, pero uno anhela que se muera fuera del cuento. Y por otro lado está otro de los aspectos que señaló muy bien Mangel, y es el ritmo y la musicalidad de la prosa, que es una prosa muy pura, que no tiene nada de alambicado, pero tampoco tiene nada de común. No se puede decir que eso sea ni una prosa coloquial, una prosa, ni siquiera podría decirse que es una prosa llana. No, es una prosa que tiene una calidad que va más allá de los oropeles, y tanto más allá que los oropeles desaparecen, y sin embargo uno está en otro nivel. Ese tipo de prosa a uno lo saca del mundo real y lo lleva a otro mundo mucho más real. Ese mundo no es que uno podría decir que es fantástico y que literariamente lo es. No lo es desde el punto de vista existencial, y no lo es desde el punto de vista del modo en que Bonomini alimenta al lector. Porque hay autores que alimentan y otros autores que no alimentan. O más bien, creo que es otra la división, diría. Hay autores que alimentan a ciertos lectores y otros autores alimentan a otros lectores. En el caso de Bonomini, se está ocupando, sin ocuparse, con esa elegancia del no se nota, de lo que es la condición humana, pero lo hace, como dije antes, sin mostrar que lo está haciendo. Es decir, a través de un suspenso, de un nivel de casi inverosimilitud, pero que uno acepta de entrada como la cosa más normal cuando él hace el relato, porque esa sociedad de personas iguales las unas a las otras, bueno, es un mundo que suena muy extraño, muy inquietante, muy alarmante, pero que uno termina por aceptar. Yo quiero agregar un comentario a esa observación tan justa que acabas de hacer. No recuerdo qué película habíamos visto, pero al salir, Bonomini hace el comentario que los actores parecían casi impávidos y que eso permitía al espectador tener la emoción. Si el actor no tiene esa emoción, no la demuestra, por lo que está sucediendo, el espectador tiene esa emoción que le falta en los gestos, en la cara del actor, en el tono de voz. Yo creo que en su escritura pasa eso, nos deja entrar porque no se pone delante del texto. Está el texto, es inquietante y nosotros tenemos que resolverlo. Sí, es justamente eso, porque esa elegancia de la que habla, elegancia moral, ¿no? Esa elegancia moral que tenía Bonomini de no presumir de su maestría ni de sus conocimientos ni nada, esa misma elegancia moral estaba en su escritura, que no quería pasar ningún mensaje y sin embargo estaba develando cierto aspecto del ser humano. Y a mí, bueno, yo lamenté muchísimo no conocerlo, bueno, aunque
En realidad, uno conoce a un autor en sus libros. Lo demás son anécdotas, que son muy divertidas. Todas las anécdotas, y a mí me encantan. Pero la mayor parte, estaba tratando de pensar en alguna anécdota que muestre lo divertido que era, un humor genial, y todas son indecibles en público, porque me acuerdo de los juegos de palabras que hacía, las expresiones vulgares que le gustaban y que las cuestionaba desde un punto lógico. Es decir, el insulto más común del argentino, decía, pero ¿qué quiere decir exactamente? ¿Cuál es el insulto de hablar de tu nacimiento? Es decir, ¿en qué medida se insulta de esa manera? Y cuando los españoles construyen sobre eso una serie de genealogías muy vulgares, se preguntaba, pero lógicamente, ¿qué quieren decir? Desconstruía esas expresiones y se divertía como un loco. Mira, me causa gracia esto que contás, porque bueno, me salgo un poco del tema, pero precisamente esto acerca de las malas palabras. Yo descubrí en Francia que el efecto maravilloso y paralizador que tienen las malas palabras de un idioma traducidas, o las expresiones, que son malas palabras, traducidas de un idioma al otro. Sí. Lo descubrí porque un amigo francés me llevaba en el coche y tuvo un problema de tránsito con otro señor. Y ahí está lo que dice, sobre lo que reflexionaba Bonomini, porque se empezaron a insultar el conductor, los dos conductores, mi amigo y el otro conductor. Y entonces yo dije, esto hay que cortarlo de alguna manera. Y bueno, realmente no me animo a decir que traduje. Somos muy recatados, somos de una generación muy recatada. Bueno, pero puedo decir en francés, de modo que estamos en la casa de Victoria Ocampo. Claro, los que sepan francés, por favor, tradúzcanle a los que tienen al lado, por favor. Y los que no, bueno, no sé. Bueno, yo me acuerdo que dije, tranche de cul. Y entonces mi amigo se dio vuelta porque ¿qué dijiste? Le dijo, pero ¿de dónde dijiste? Y quedó tan admirado, ¿no? Tan admirado. Y allí yo creo que también está en esto que señalás de Bonomini, ¿no? Esa capacidad que tienen los grandes escritores y los grandes lectores como él, de encontrar en las palabras un aspecto que uno no había visto antes. Y eso se encuentra justamente en las malas palabras. ¿Pero por qué eso es una mala palabra? Y eso es también lo que está en la prosa y en la poesía de Mangel. Es ese otro mundo. De Bonomini. Bueno, ya... No quiero vivir de gloria ajena. No, ya con la tuya es suficiente, ¿no? ya tenés la tuya. Bueno, el asunto que realmente uno accede con él a esa otra realidad, que es más realidad que la que nosotros estamos viviendo, o que quizás es la verdadera realidad. Quiero, por último, recordar, esto no tiene nada que ver con la obra de él, pero sí tiene que ver con el aspecto ese de elegancia moral, que es la competencia que tenían entre Girri y Bonomini, precisamente por la elegancia, porque los dos tenían una elegancia muy internacional, pero al mismo tiempo muy porteña, ¿no? Y no se permitían deslices en sus atuendos, ¿no? Es decir, todo era impecable, los zapatos,
los gemelos, las camisas, bueno, era absolutamente impecable y al mismo tiempo no se notaba, es decir, se notaba cuando uno los conocía, los oía hablar y se iba dando cuenta de que había otro modo de decir las cosas, otro modo de pensar y de hacer las cosas. Y ahí uno veía que la diferencia enorme que puede haber entre la ostentación y la verdadera elegancia. Miren, una de las cosas que, además les digo esto de la sorpresa que da la vida, porque yo jamás me imaginé que iba a estar sentado aquí al lado de Alberto Mangel hablando de Bonomini. Son esas cosas que ocurren, no sé si son injusticias de la vida o venganzas de la vida, porque no, le toca hablar sin estar del todo preparado. Bueno, simplemente les recomiendo muchísimo que lean este libro porque hay cuentos realmente maravillosos y por supuesto empiecen por Los novicios de Lerna porque es un texto notable, admirable, de esos textos que a uno se los acuerda entre muchas otras cosas que lentamente se van olvidando. Muchas gracias. Bueno, quiero decirles que parece que el libro, este es el intermedio comercial, el libro está en venta abajo. Tiene una introducción magnífica de Eduardo Berti y un posfacio de Jaramillo. Así que realmente es una edición preciosa e importante. Quiero recordar un detalle de la elegancia modesta de Bonomini para concluir. Él hubiese querido, como yo creo que cualquier escritor, ser un bestseller, ser leído, pero le importaban ciertos lectores puntuales. Y recuerdo la alegría con la que me dijo un día que a sus hijas le había gustado Los novicios de Lerna. Bueno, buenas noches, gracias.